Bueno chicos, vamos a ver hoy medidas de tendencia central y de dispersión. Para eso vamos a corregir un ejercicio de la práctica 6, el ejercicio 3, que dice: la muestra corresponde a los resultados de la prueba de pureza de ciertos compuestos y el porcentaje de impureza son estos valores que están acá. 0,04 representaría el 4%, 0,06 el 6%, quiere decir que estos representan porcentajes si nosotros los multiplicamos por el 100%, ¿sí? Pero un porcentaje puede estar expresado también como un número decimal. Si lo multiplicamos por el 100% queda ya en porcentaje. Bueno, entonces, nosotros queremos determinar cierto tipo de medidas de tendencia central, que serían media, mediana y moda, y medidas de dispersión, que serían la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Para eso lo que vamos a hacer es confeccionar una tabla de distribución de frecuencias en intervalos de clase. El primer paso que vamos a hacer es ordenar los datos de la muestra, que en total son 15, por eso le voy a poner n igual 15. Los voy a ordenar de menor a mayor para facilitar los cálculos, y una vez que los tengo ordenados de menor a mayor, voy a calcular la cantidad de intervalos que voy a necesitar. Si la muestra la llamamos n, 15, la cantidad de intervalos sería raíz de 15, que aproximadamente nos daría 3,87 o 4 intervalos, como hicimos acá, 4 intervalos de clase. Después vamos a determinar la amplitud del intervalo tomando el valor máximo de los datos, que sería 0,25, aunque acá hayamos puesto 0,27, miramos en la muestra que está ordenada de menor a mayor y el último número de la muestra es el 0,25, ¿sí? Entonces el valor máximo sería 0,25, el valor mínimo sería 0,04, que sería este, y dividido la cantidad de intervalos. Acá podríamos usar raíz de n, que sería el 3,87, pero directamente, como ya decidimos usar 4 intervalos, vamos a hacer dividido 4. Hacemos la cuenta y nos da no exactamente 0,06, da 0,05 y algunos decimales más. Vamos a tomar como que tomamos de amplitud 0,06. Eso va a ser la amplitud del intervalo, quiere decir que desde este número hasta este número, considerando los mismos decimales, serían 0,06, o sea, el 005, 004, 005, 006, 07, 008 y 009. Y ahí tenemos amplitud 6. Una vez que tenemos determinada la amplitud y la cantidad de intervalos, vamos a confeccionar la columna de frecuencias absolutas. Entonces, ahí vemos que contamos de 0,04 a 0,09, como los tenemos ordenados de menor a mayor, facilita este cálculo y vemos que hay dos. O sea, que dos compuestos tienen este porcentaje de impureza, el 4 y el 6%. Después de 0,10 a 0,15 serían, incluye el 15, serían 4 compuestos, tienen ese porcentaje. De 0,16 a 0,21 serían 6 y 3 serían en el último intervalo. Sumamos las frecuencias absolutas y nos da 15, que es el total de la muestra. Después vamos a determinar X, que se llama marca de clase, es el punto medio del intervalo, y para eso sumamos el límite inferior del intervalo más el límite superior del intervalo dividido 2. Así en cada fila, 0,10 más 0,15 dividido 2 me da este valor. Lo mismo con cada una. Completamos después la columna de f por x multiplicando f por x y nos da este número. Y acá obtenemos la columna de la media aritmética o la media, que representa el promedio. ¿Y cómo lo calculamos? Haciendo la media aritmética sería la suma de f por x dividido n. Por eso es conveniente acá sumar la columna de f por x, que nos da 2,475
Entonces, la media sería 2,475 dividido n, que es el total de la muestra. Y ahí obtenemos este valor que es 0,165. Y es la media, o sea, el promedio. O sea que el promedio de impureza de estos compuestos es de aproximadamente 0,16 o el 16,5%. Una vez que tenemos la primera medida de tendencia central, continuamos la tabla para calcular después, más adelante, medidas de dispersión. Pero ya que tenemos la tabla completa, vamos a ver cómo se sigue completando. Acá vamos a hacer x menos la media y ahí sería x, sería este valor, menos el valor de la media y nos da este. Después, así con cada fila, una vez que tengo este valor, lo voy a multiplicar por f, por la frecuencia acumulada, entonces sería x menos la media, esto se llama desvío, se multiplica por la frecuencia absoluta y nos da este valor. Y así voy completando cada una de las filas. Después, x menos la media al cuadrado sería este valor al cuadrado. Una vez que lo tengo al cuadrado, este valor lo multiplico por f y obtengo el último. Y el último es la columna de frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada va a comenzar por el primer valor de la frecuencia absoluta y voy sumando la frecuencia anterior. 4 más 2, 6, más 4 más 2, 6, más 6, 12, más 3, 15, empieza con el mismo valor de la frecuencia absoluta y termina con el total de la muestra. Una vez que tenemos confeccionada la tabla, ahí vamos a calcular todo lo necesario, ¿no? Todo lo que pide el ejercicio. Entonces, vamos a borrar acá y vamos a calcular, por ejemplo, la mediana. Y para calcular la mediana vamos a efectuar esta cuenta, n dividido 2. n es 15, que es el total de la muestra, dividido 2 me da 0,75. Perdón, 7,5. Me da 7,5. Entonces voy a buscar en la columna de la frecuencia acumulada el 7,5, que se ubica entre el 6 y el 12. Y ahí el intervalo siguiente, o sea este, sería el intervalo de la clase mediana. Entonces empiezo a completar. El A sería el límite inferior de la clase mediana, que es 0,16, más n sobre 2 es el 7,5. La frecuencia acumulada es la que corresponde al intervalo anterior, 6. La frecuencia es la que corresponde al intervalo de la clase mediana y la amplitud es 0,06, que ya la habíamos calculado. Separamos en términos y ahí nos da aproximadamente el valor de la mediana, que es 0,175. La mediana representa el valor central de los datos. Entonces quiere decir que si nosotros los datos los dividimos en partes iguales, el valor que queda en el medio, el promedio, si hay dos valores, eso representa el valor central, que es la mediana, que sería como que el valor central del porcentaje de los impuestos, de los compuestos, sería del 17,5%. Una vez que tengo el valor de la mediana, puedo calcular también la moda. La moda representa el valor más frecuente y lo podemos calcular con la siguiente fórmula. Entonces, la moda la vamos a calcular así. Vamos con esta fórmula, entonces buscamos, en vez de buscar en la tabla n sobre 2, buscamos el valor más frecuente. El valor más frecuente en la tabla de la frecuencia absoluta, voy a correr un poquito, el valor más frecuente sería el 6. En la tabla de frecuencia absoluta, este es el valor más frecuente, ¿sí? El que más se repite. Entonces, el intervalo que corresponde al valor más frecuente es el intervalo de la clase modal. Entonces, reemplazamos. Moda va a ser el límite inferior,
el límite inferior de la clase modal, que en este caso me da 0,16, de casualidad coincide con el límite inferior de la clase mediana, y ahí vamos a reemplazar D sub 1 y D sub 2. Entonces, para esos valores los vamos a calcular así. D sub 1 va a ser, miramos en la tabla de frecuencias, 6 menos 4 nos quedaría. ¿Sí? O sea que D sub 1 va a ser, si este es el valor más frecuente, D sub 1 es 6 menos 4, que me da 2, esto es D sub 1, y después si hago 6 menos 3, me da D sub 2. 6 menos 3 es 3, esto es D sub 2. Reemplazamos entonces en la fórmula y nos queda D sub 1 es 2, más D sub 2 es 3 y la amplitud es 0,06. Resolviendo nos queda el valor de la moda, que es el valor más frecuente, como dijimos, y nos da aproximadamente 0,18. O sea que ese sería el valor más frecuente, ¿no? El 18% de impureza. Una vez que tenemos estas tres medidas de dispersión, de medidas de tendencia central, vamos a calcular ahora las medidas de dispersión, que son la desviación media, varianza y desviación estándar.